escuchas en otra nueva aventura de otro episodio de Todos tenemos una historia que contar. Hoy estamos con otra perspectiva del pasado. Su manejador del pasado, como lo hacemos llamar, Aldrin Santiago. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y entrando a otro nuevo episodio, otra nueva perspectiva del pasado, desde otro nuevo invitado. Recordarles que todo esto son perspectivas del pasado y cada quien tiene su forma de cómo visualizó ese. Si tiene alguna duda sobre lo que escucha, los micrófonos están abiertos y ustedes tienen todos nuestros contactos o alguien que tiene otros contactos y nos haga llegar su inquietud y así usted puede hablar. Dios no puede alterar el pasado, aunque los historiadores sí pueden. Bienvenidos y entremos a esta nueva entrevista de hoy. Buenas noches. Gracias, Aldrin, por tan locuaces palabras. Félix García, el co-host, co-anfitrión. Esta noche tenemos un invitado. Todos son especiales, pero este lo tengo bien prendido del corazón, bien cerquitita. Es difícil introducirlo porque primero le conocí a nivel personal en una relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego nos encontramos en Charlie Roma, Dinamarca, y allí empezó o se profundizó aún más esa relación de hermandad, amistad, fraternal, etc. Esta persona surcó, como casi todos los que bien nos perfilamos en dicha institución, por prácticamente todos los estamentos. Es mejor que esta persona en sus propias palabras nos describa todo esto. No voy a abundar más. Stalin Alexander Abreu Polanco. Bienvenido, Adelante. bienvenido, mi hermano Polanquito. Bueno, es mi noche, ¿verdad? Nuestra noche. Bueno, para mí ha sido una gran satisfacción escuchar a muchos de los compañeros y hermanos que humanitaria más grande nos regaló. Y en el día de hoy me toca ser una luz más en esta historia. Estoy en sus manos. Un observador más, o no un observador, uno que vivió ese pasado y nos contará parte de esa visión de él, con nosotros los corresponsales del pasado. Polanco, ¿cuándo empieza este viaje, esta larga jornada? ¿Y dónde empieza? Bueno, yo comencé en el comité. No, estamos hablando de cuándo naces y todo eso. Okay. Bueno, yo nací en la provincia de Azua, municipio cabecera de Azua de Compostela, el 7 de octubre del año 1976, aquí en la ciudad de Azua, ombligo del sur, ciudad del sol, tierra de cultura y de grandes batallas históricas en pro de la independencia. Ok. ¿Cuándo se hacen los primeros contactos? O bueno, ¿cómo fue esa estadía ahí en Azua? Una parte no muy lejana de la capital, pero en cierto sentido sí. ¿Cómo era esa vida y hasta cuándo duraste en Azua de Compostela? Bueno, yo aquí nada más hice los primeros 5 años. Luego de ahí, mi madre me trasladó hacia la ciudad de Santo Domingo en el año 1982 para estudiar en Santo Domingo. Nos mudamos al sector de Herrera, próximo a lo que es la avenida Isabel Aguiar, entre la Emeterio Méndez y la San Antón,
que si la proyectamos es la Gustavo Mejía Ricard hasta llegar al Olímpico. Ok, ok. Entonces, ya de ahí, ¿dónde estudia Polanco en esa área, su bachiller y todo eso? Bueno, yo cursé tres colegios en Santo Domingo. El primero fue en La Milagrosa, en Santo Domingo. Hice el primer curso de básica. Luego de ahí pasé a un colegio en Sánchez Quisqueya, se llamaba Niño Jesús. Hasta el tercero hice 2 años. Y del tercero de básica hasta graduarme lo hice en el hoy Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño. Anteriormente se llamaba Colegio Cooperativo Fernando Arturo de Meriño. Ahí me gradué como bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Ok. ¿Tuviste algún contacto con alguna otra institución de servicio humanitario o algo antes de llegar a Miraflores? Sí, casualmente coincido en la historia de Fernando, de Alejandro. Fui Boy Scout, grupo 63 del Mirador. Ahí hice varios años como Boy Scout. Mira, hay mucha coincidencia entre varios de los entrevistados. Hicieron contactos, algunos con la ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes, Correcto. y otros con los scouts. Tú eres uno que hizo contacto en su temprana edad con los scouts. Sí, ¿Tú crees que yo vivía en la Gustavo Mejía Ricard con Winston Arnaud y tenía que salir a las 7 de la mañana a pie hasta el Mirador para buscar a un primo hermano mío que vivía en próximo a la Sarasota y llevarlo también conmigo a los Boy Scouts y de ahí regresar de nuevo a pie. 25, 30 esquinas. Oh my God. Ida y vuelta. ¿Tú crees que ahí es que nace tu sentido del altruismo o no? En esa parte. Viene en el ADN. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo vengo de una familia tanto materna como paterna, ligada a lo que es el movimiento revolucionario, tanto del 14 de junio como de la parte de revolucionaria en ese momento que manejaba el país. Mi abuelo paterno se llamaba Pasito Polanco, oriundo de San Francisco de Macorís, el cual en la revolución del 65 fue comandante del ensanche La Fe y posteriormente, para no alargar mucho la historia, el 25 de junio del año 1965 fue fusilado en San Francisco de Macorís junto a 19 jóvenes, en el cual hay un monumento a la entrada de San Francisco que se llama Monumento a los Caídos. Ahí está el nombre de mi abuelo, quien era, junto con mi papá, preso político, y a quien iban a fusilar era mi papá. Y mi abuelo le dijo que él no podía ver la muerte de su hijo, que lo fusilaran a él primero. Y gracias a Dios y a una labor que hizo mi abuela junto con otros políticos de izquierda, lograron llegar a la fortaleza con la OEA, los derechos humanos, y pararon las demás ejecuciones, entre ellas mi papá. Ok, entonces sale algo de revolucionario, altruista, comunista y todo ahí Entonces, por parte de mi ligado. madre, se conectaba con el movimiento popular dominicano, porque los presos políticos o de izquierda que estaban en otro pueblo, cuando se calentaban, a donde llegaba era a la calle Fátima 44. Tenían una seña
en cuanto al toque de la puerta. Y dependiendo del grado de calentura política que tenían en la era de los 12 años de Balaguer, se quedaban ahí o se iban a una propiedad de montaña enclavada entre Ocoa y Asua, que era el refugio o el área de protección de ellos. Se llama de Rico Blanco. En de Rico Blanco ahí se ocultaban hasta que bajaba la temperatura de esas personas. Ok. Eso era parte de la encomienda de mi abuela y mi tío abuelo, Ernesto Casado y Angélica Casado. Ok. Entonces, ¿cuándo hace contacto? ¿Cuándo hace tu primer contacto y cómo con Miraflores? Bueno, en el sector de Herrera se formó el primer comité barrial de la Cruz Roja. En ese momento, en el año 1992, lo formó en ese momento Tito Silverio junto con otros compañeros, y yo ingresé por juventud porque apenas tenía 15 años en el comité de Herrera Central, estación 36, como se llama actualmente. Luego de ahí, por proceso de mudanzas, me mudé a la zona oriental y ya paso a lo que es la sede central cuando comencé a hacer el curso de primeros auxilios básicos en el año 1993. ¿A través de los escaos o por motus propio? Ya ahí a través de Cruz Roja, de juventud, ya en esa época, juventud y los cursos que Julio de Peña coincide, que daban, me recuerdo, lunes, miércoles y viernes, si mal no recuerdo. Yo salía de trabajar, mi trabajo de media tarde, y a las 6 de la tarde comenzaba el curso de primer auxilio en la sede central. Ok, ese comité no sería una unidad satélite, ahí puede ayudar algo ahogando, Sí. ¿era una unidad satélite o era? Sí. Porque es muy temprano? Fue el primer comité. O unidad satélite. Sí, de Herrera Central se llamaba, ahora estación 36. Positivo, es como él dice. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, así mismo es. Esa Herrera fue una de las primeras. Esa fue Herrera la fue la primera. primera. Ok. Sí, Herrera fue la primera y de hecho el patrón de entrenamiento y adiestramiento de Herrera fue el que se implementó para todas las demás unidades. O sea, por lo que pasaron los muchachos, los jóvenes de Herrera, debían pasar todas las demás unidades venideras en el futuro. Creo que de hecho, si mal no recuerdo, Polanquito y alguno que otro miembro de Herrera fue comonitor o monitor en el entrenamiento y adiestramiento de las demás unidades. Sí, correcto. Yo logré aportar a lo que fue la segunda, fue la de los Minas, junto con Alexis Domínguez. Trabajamos la formación de la unidad satélite de los Minas, luego la SURSA, con el padre José Luis, si mal no recuerdo. Luego vinieron sumándose las demás unidades, pero y la Caleta, con el doctor Miguel Rivera. Miguel Rivera. Ese comité de la Caleta fue de los últimos en los cuales yo ayudé a formar y a fortalecer lo que era la ideología de Cruz Roja. Hello. ¿Sí? Santiago, parece que no, Santiago no puede ver. No, ¿cuáles son los primeros cursos después de
primeros auxilios básicos que sigues tomando al ingresar? O ingresaste, ¿verdad? Que me dijiste por juventud. Sí. ¿Qué tiempo estuviste en juventud? Duré poco, un año aproximadamente. De ahí era el lazarillo del Comité de Socorro y tenía una presión enorme porque me decían que yo no podía estar en socorro y que jalara a los 18 años porque estaba bajo la responsabilidad de Ogando, del comandante Edwin Olivares, pero principalmente Ogando, que fue mi profesor en el colegio Fernando Arturo de Meriño, profesor de inglés, y creo que me adoptó como un hermano menor. ¿Como un hermano o como un hijo, diría yo? Bueno, está ahí en un delgado hilo conductor entre hermano menor e hijo. Ok, porque vaya, hay edad para eso. Qué barbaridad. Entonces, pasa a socorro, primeros auxilios básicos, ¿qué otro sigue? Luego de ahí comenzamos talvia pura. Toda la talvia nos la comimos. Talvia significa, estimados oyentes, que se corría. Día mucho, correr, mucho. Portando 2 tapitas, comprando las botas que se abrían por el caliente de la talvia o el asfalto. Y luego de ahí hicimos el segundo curso, que fue el de rescate de personas en edificaciones altas siniestradas, con el instructor Carlos Suárez en el año 1994. Un curso bastante de Venezuela. Intenso, bastante esperado, donde lo impartió ese instructor venezolano en el Hospital de los Billeteros de Villaconsuelo. Eso fue abril del 1994. ¿Qué edad tú tenías ahí, Polanco? 17 años, más o menos. No era un curso como muy fuerte pero bueno, ok, sí, sigamos. Era en realidad sí bastante fuerte. Imagínate que Félix Van Troy Medina, uno de los socorristas rescatistas más experimentados, le tocó bajar por cordón umbilical a nadie más que el más pesado de todos los heavyweight, Rafael Aguas Vivas, y cogió lucha. Nadie, ningún flaco le tocó bajar a otro flaco. Todos bajamos a alguien que nos duplicaba o triplicaba en peso. A mí me tocó bajar a 2. Me recuerdo que me tocó bajar a 2 de juventud. Wilson Cava y su amigo y en llave, no me acuerdo el nombre de él, los dos. Y cuando bajé a la ventana por donde debía de penetrar para hacerle el arnés y colocarlo en posición de descenso, abrieron los ojos como 2 manzanas cada uno. Y gracias a Dios bajaron satisfechos en cuanto a la técnica a implementar, pero totalmente humedecido. No era para menos, no era para menos. Luego, otro curso también cargado de híbrica. Explique híbrica. explique qué significa híbrica, señores. Hay personas que están oyendo que quizás no conozcan nuestra jerga dominicana y no dominicana, porque entonces es jerga dominicana socorrial. La híbrica, ¿me entiendes? Es los ejercicios físicos militares, donde ahí aprendimos una forma muy especial de hacer pechada, que se llamaba tipo garrapiña. ¿Se recuerda, Gando? Claro, claro. ¿Cuál era esa? Garrapiña es entrelazar los nudillos y de manera unida las manos hacer las pechadas, apoyado en ambos nudillos entrelazados.
O sea, las manos al revés, nudillos sobre la tabla, pero los dedos entrelazados. Sí. Eso es bastante difícil. 200, 200, 250, eso eran las asignaciones de garrapiña que daban. Ok. Después de este curso, repite el nombre, por favor, que fue un poquito... Se llama Rescate de Personas en Edificaciones Altas Siniestradas. Ok, después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Luego seguimos desarrollando la parte de rescate. Hicimos el campismo básico con el instructor Alessi Batista. Instructor de instructores, ¿eh? Sí. Instructor de instructores. Eso fue en el año 94. ¿Campismo o cartografía o...? Y llevaba incluido la cartografía. Ese fue un curso donde atravesamos desde Villa Altagracia al Cacao de San Cristóbal. Salieron por Santana, Cacao, seguro. A Santana. Sí, ese yo lo anduve varias veces también. Pero ahí no era con GPS, era con brújula y mapa. Donde a la cañona. Habían tramos donde hacía más de 20 años que no pasaba una persona, que casualmente ahora, hace un año, menos de un año, me encontré con la persona que nos guió ya en el filme de arena, ya llegando a Santana, y preguntamos, falta mucho para el pueblo, y esa niña nos dijo, vengan que lo sacamos. Y hoy nos lo encontramos y es parte activa de una empresa que tiene el hermano Robert Almonte. Robert Almonte Báez se le solicita por esta cabina. Ojalá que algún día aparezca. Sí, no, tiene una gran empresa hoy en día. Se llama Patio de Dios. ¿En esa zona? Sí, en esa zona. Muy bella. Muy bella. Ecoturismo ecológico y integrado con la comunidad. Hermosa área, muy hermosa. Sí. Entonces, después de ahí ¿qué sigue? Ale Polanco de 18 años buscando. El dolor de cabeza, el primer auxilio avanzado, el mismo año, 1994. ¿Te recuerdas quiénes estaban de participantes? Estaba usted, estaba Irwin Jorge, había un grupo fundadores de la unidad de emergencia médica posterior. El grupo que formó la unidad de emergencia médica, ese grupo fue los participantes en ese curso de primer auxilio avanzado en el 1994. ¿Recuerdas quiénes estaban en el de instructores? Bueno, ahí hubo una diversificación de instructores. Me recuerdo Alejandro Báez, estuvo Félix García Ogando, Alejandro Valverde, Ramón Reyes, estuvo también como monitor el instructor Alexander Pacheco. De la unidad de quemados estuvo el director del hospital de la unidad de quemados dando ese tema. Esos son dentro de lo que puedo recordar. ¿Y qué te pareció el curso? Intenso, no se dormía, las paredes sudaban. Me recuerdo que en una Alejandro nos decía, tienen que mantener el autocontrol en una emergencia, tienen que saber dónde está cada uno de los equipos. Y la noche antes del examen final tuvimos un accidente al cual acudimos, 27 con Tiradentes, y Alejandro todavía tenía una Subaru verde y tenía su equipo, su botiquín, y nos tocó atender esa emergencia con Alejandro a la cabeza. Tú santísimo. No encontraba algo. ¿Quién? El comandante Alejandro. Ajá, ¿y qué pasó? Porque tú te quedaste en silencio. ¿Qué pasó? Volteó el botiquín. Tumba eso, de eso así.
No toque esa tecla, compañero. Ya usted sabe que eso es punto que no se podía Para que no empiece a hacer física temprano. Eso simplemente, corriendo esa noche. eso fue simplemente que alguien le puso la mano seguro a ese botiquín y cambió de lugar lo que él andaba buscando. No, y Polanquito que no lo encontraba. Eso fue Polanco que, no que lo movió de lugar. Y claro, yo tenía eso ahí y fue Polanquito que no lo encontró. Ya. Brinqué la noche entera y al otro día examen. Ay, mi madre. Pero un poquito para atrás, por favor. Se sudaban, las paredes sudaban, pero no por física. Sudaban por el trabajo intenso cerebral, ¿verdad que sí? Claro, no era las dos cosas, porque usted tenía que brincar y hacer la evaluación primaria sumamente rigurosa. Nosotros sí, pero teníamos, me refiero a que el curso per se no llevaba entrenamiento físico. No llevaba entrenamiento Se sudaba físico porque había que estar en movimiento constante. Ya te mueves por aquí, ya te mueves por allá. Exacto. Eran las neuronas que sudaban, pero tú como quieras, tú veías y la presión y la ventana cerrada, el examen mirándote y estos instructores, ya usted sabe que era la mamacita del curso, el grado élite de la institución. Lo más alto. Ese fue con el manual que decía TUN, ¿verdad? TUN. Técnico en urgencia médica de México. Exacto. Sí, ok. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 1994. Graduado en agosto. Después de ahí, entonces, ¿qué sigue, Polanco? ¿Qué sigues tomando? Hicimos la prevención de incendios, hicimos el curso de manejo avanzado de vías aéreas. ¿Con quién fue que lo tomaste? Eso fue en la Asociación Médica Dominicana. Ahí sí. Entonces estuvo y Ramón Reyes. Y no estuvo Fran Gómez involucrado ahí en ese. Sí, no recuerdo bien. Creo que sí, que tuvo Franklin Gómez ahí, sí. Ese fue en el Colegio Médico Dominicano. Sí, yo creo que yo fui a ese, ahí estaba Franklin Gómez también. Después de ahí, ¿qué continúa? ¿Soporte básico de vida? ¿Cuál más? Manejo seguro de combustible, cortesía y disciplina. Ay, mi madre, sí. ¿Con quién tú tomaste ese curso? Eso fue un mixto entre Félix García Ogando como instructor y Sócrates Riviera Sabiñón. Ay, mamacita. 1995. ¿Física o no física? ¿Qué hacían ahí? No. Era mixto, pero no había esa física como tal. Sí, lo que era la marcha, los saludos, cómo sentarse correctamente en un salón de clase, cómo saludar dentro y fuera de un área edificada, con uniforme, sin uniforme. Un ejercicio bien bonito. Cómo comportarse frente al superior. Cómo comer, cómo sentarse correctamente en una silla, cómo parar, cómo sentarse en atención. Cabe destacar, si me permiten ambos, previo a ese curso, cortesía y disciplina en Charlie Roma, Dinamarca, era siempre lo mismo. Huye, corre, abajo pegando pecho, en pie, abajo, pie, cuclilla, corre, huye, corre. Y siempre existió la queja de que cortesía y disciplina era la definición de cortesía, la definición de disciplina y mucha piña. Tratamos de cambiar esto mostrando, sí, jonrón. Tratamos de cambiar esto haciendo la distinción entre entrenamiento disciplinario, adiestramiento disciplinario, orden cerrado y en realidad cortesía y disciplina. O sea, son cosas muy diferentes, pero que a la sazón
se intermezclaban y se confundía un término con el otro. Y bueno, no quiero hablar más respeto, pero quisimos hacer esa distinción en ese momento. Creo que se logró porque escucha como Polanquito, Alex Polanco, como le decíamos, se está expresando al respecto del curso. Era un curso de escritorio, prácticamente. No se debía sudar. Esa era la máxima. No se debía sudar, pero yo le doy, entiendo que los demás compañeros de esa época le dieron a ese curso el mismo valor que un PAA cualquiera. Me explico. Hasta enseñarnos a portar el uniforme. Sí, cómo caminar con el uniforme. Era lo que mostraba el orgullo. Y uno de los compañeros, cuando decía Julio de Peña en su entrevista, que más le llamó la atención cuando Gustavo Canel a darle esa charla, fue el uniforme. Y parte de ese curso llevaba ese manual de cómo un uniforme. Ok. Después sigue, ¿qué continúa después de ese curso? Bueno, ahí es un curso más operativo, exacto. Nadie quería quedarse detrás. Vino el curso de rescate básico de montaña por Miguel de la Rosa. Un curso a ese curso dio una gran sorpresa a alguien que conocemos todos, que fue Lama. ¿Cómo era que se llamaba, abogando el José apellido? Luis Lama. José Luis Lama sorprendió a todos en ese curso. Apodado La Mamita. Después de ahí no le volvieron a decir así, ¿no? Cierto. No. Y ese curso fue impartido en Villa Altagracia, en la Loma de los Novilleros, cargando una camilla de hierro de tipo canasto con todo el arsenal de pico, pala, polea, soga de cabulla, pala, un desastre. Había un moreno alto, él se llamaba Paul, que sudó Antonio Paul, puso blanco en el primer tramo de la caminata, por lo pesada que era la camilla, y hubo que cargarla, subirla a la loma y durar 2 días o 3 con ella. ¿Cuánto duraron allí? ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. Ok. Recordarles a los que escuchan, a los que no pertenecieron a las Flores, era necesario mantenerse en constante capacitación porque esto influía en los escalafones y en lo que tenías con ellos. Estos escalafones eran a la par de rangos dentro de la institución, y entonces por eso se luchaba tanto por esos rangos que eran pago del bolsillo del voluntario. Todo había para que esté claro. Había que limpiar hasta zapatos para reunir los cuartos de cada curso, o el dinero de cada curso. O hacer par de emergencia, servicio. Par de servicios para reunir el dinero. Para reunir, y más esos cursos internacionales de rescate en edificaciones, de didáctica, óigame, era una zozobra, eso era una planificación de meses y así mismo estaba uno ahorrando todo. Exactamente. Por eso era la urgencia de todo el que estaba allí, de estar aparecía un curso, tomarlo, aparecía el otro, tomarlo. Esa era la urgencia. Yo me que cuando comenzamos ya a participar en las famosas reuniones de los miércoles en el salón, usted con ese carnet color azul, el que usted veía con una raya amarilla, verde, y ay Dios mío, cuando yo veía a Eduardo Iván con esa raya roja, ese señor me puso a brincar. Porque y era tan amargo, Iván.
Es que Aibal es el único negro que entiende que es blanco. Qué barbaridad. Eduardo Aibal no es de Villa Francisca. Eduardo Aibal nació en su mente en Piantini. No te pongas a hablar así, que por eso es que tú te buscas los problemas. Por eso es que tú te buscas los problemas. Bueno, sigamos entonces. Después de Pero ahí, en realidad, el asunto de los rangos, las rayas en el carnet, es cierto lo que dice Polanco, pero esto perseguía una una doble meta. Primero, queríamos forzar a que los voluntarios tomaran la mayor cantidad de capacitaciones posible. Segundo, era una forma de reconocerle su capacitación. Correcto. Se ascendía de dos maneras: capacitación y tiempo. Los que éramos nuevos le caímos atrás a la capacitación porque tiempo no teníamos, llegamos ayer. Sí. Nos metimos en todos los cursos y esto nos ayudó a ostentar ciertos rangos que solamente los que tenían 8 o 10 años lo podían tener también. O sea, que ellos tenían más experiencia, nosotros teníamos más academia. En ese entonces se modificó el carnet y a los que pertenecíamos a la brigada de rescate nos dieron la raya color mamey. naranja, porque hubo una pequeña discusión ahí, se quería bueno, dejémoslo ahí, está bien, dejémoslo ahí. Entonces, vamos a dejar ese caso ahí cerrado. Es un caso cerrado para hablarlo después. No, pero que eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Sí, no, porque, bueno, tú eres el primero, podríamos decir, que se entrevista de la unidad de rescate. Eres el primero. Yo soy un anfibio. Bueno, sí, porque tú también perteneciste a la unidad de emergencia médica, pero... Y a la acuática. Y a la acuática también, sí, yo a la soy acuática. Un anfibio. Por eso dije ahorita en la introducción que surcó todos los estamentos dentro de la institución. Correcto, correcto. Porque era una meta servir, Ogando. Uno no quería que nos llegara el momento de una emergencia sin que no tuviéramos la preparación para poder salvar la vida de esa persona. Preciso. Era un sacrificio que uno lo que veía era todo por Cruz Roja, para comprar una bota, para comprar una camisa, para una insignia, para un curso, para un pocket mat, para un estuche de las tijeras con el foquito, un esfimomanómetro. Todo lo que uno veía económico era para surtirse como personal voluntario para salvar la vida de otros. Exactamente, y todo eso era con el dinero de su bolsillo. Correcto. Entonces, porque recuerda que la institución solo quería tu tiempo, tu dinero y tu sangre, no más de ahí. Entonces, y que gracias a Dios, por ejemplo, con Alejandro, uno ahorraba y le decía, Valverde, mire, yo quiero comprar esto, y lo veíamos en las revistas, los catálogos, y Valverde nos lo pedía, y ese mes de llegar ese producto a UPS con Alejandro, eso era una zozobra. Óigame, Alejandro fue un mentor completo de todos nosotros. Polanco, de las 3 unidades en las que estuviste, ¿puedes recordar, por ejemplo, de la de salvamento acuático, algunos nombres? Bueno, ahí estabas tú. Los instructores fueron Miguel Acosta y el alemán. Roberto Ulloa, Roberto el alemán. Ulloa, el alemán, de los mejores de este sistema. Bueno, aquí está Polanco, para los que nos escuchan, que he tenido un grave problema, que decía que con nosotros nadaba la cantante de una agrupación de rock,
Laura, ¿verdad, Polanco? Laura, contraparte de Pavel. Exactamente. Y Mírenlo ahí. Y fue de las voces del programa Operación Española. Laura, que en el examen de ella, cuando le estaban haciendo la prueba de agarre, vociferó una palabra antisonante. Un silencio en el océano. Nadaban, porque eran 3 ellas. Laura, Nadaban que Laura, Ivonne, no me eran 2 Laura que no me estaban, pero ellas eran 3 que siempre nadaron al máximo. Ivonne Bombón. Ivonne nadaba tanto. Sí, Ivonne fue parte del curso. Sí, yo me recuerdo, pero no estaba dentro de ese grupo. Sí, Laura y la otra Laura. Y en la unidad de rescate, ¿recuerdas algunos nombres? Bueno, ahí estaba como cabeza Luis W. Binet, Luis Wilfredo Binet. Ese está corriendo más que el carámbolo, no sé por qué, pero algún día caerás aquí en la cabina, Binet, también. Luego estaba yo, estaba Reinaldo, estaba Eduardo Mariano, estaba Mauri Dionisio, estaba, eso era de la línea media, aparte del escalafón superior, que estaba Félix Hogando. ¿Hogando también estaba ahí? Claro. Ah, por un pulpo. Fue un anfibio igual que yo. Estaba comandada por Edwin Olivares, estaban los hermanos Lapay. Eddie Rafael Mato Molina, se te está olvidando. No. Estaba Vladimir Espinal, estaba hoy capitán de la policía, Camilo Leslie Hogando, estaba en principio estaba Elvin Vinicio, como le decíamos allá. Se me fue el nombre porque siempre lo llamamos así, por ese no es el nombre de él. Luego por un evento tuvo que salir de la unidad. Ok. Esos son más o menos los nombres que tuvimos. De esas 3 unidades, ¿en cuál te sentiste más cómodo? Bueno, ¿qué te digo? Yo soy de rescate, pero en cada una de ellas, como decía Alejandro Valverde, tú te tienes que formar porque es un complemento una de la otra. Tú no haces nada con brincar, correr, llegar a la víctima y no saber primeros auxilios básicos, avanzados, darle RCP. Es un complemento, por eso yo digo que lo que tuvimos la oportunidad de pertenecer a las diferentes unidades, somos una clase de anfibia, porque Valverde bien lo decía, yo me hice salvavidas, pero para hacer salvavidas tenía que saber el primer auxilio. Yo hacía el curso de rescate en edificaciones, pero para llegar a la víctima que estaba atrapada y había que resolver la parte de emergencia que le pusiera en peligro la vida a esa persona. Si teníamos que hacer una estricación o romper un vehículo y no sabíamos, lo rompíamos y no sabíamos primer auxilio, no había forma de salvar la vida. O sea que es un complemento. Yo me siento cómodo en las 3 áreas. Y luego de ahí, entonces, ¿a dónde más fue? Bueno, ¿Dónde más seguiste escalando? Continúa la parte de los cursos de difusión de Derecho Internacional Humanitario, los 2 seminarios que dio Alejandro Valverde. Una parte importante porque ahí es que te entra dentro de lo que es el ADN de la institución. Hasta ahora estábamos en preparación para dar respuesta de emergencia a las personas. En ese momento pasamos a entender y a alfabetizar lo que es el movimiento de Cruz Roja
ya como voluntario más maduro. Es decir, pasaste de ser un servidor de personas a potencialmente servirle al país entero. Correcto. Un administrador, diríamos. Y Ok, entonces después de difusión, ¿hacia dónde sigues? bueno, vinieron una serie de cursos internacionales, por ejemplo, con Rockford, el manejo de ambulancia. Pero eso fue en Bonao. En Bonao, correcto. Sí, eso fue en Bonao. Vino con la Guardia Nacional de Tennessee, el CPR y Basilay Support como instructor también con Tennessee, que fue en la sede central. Sí, ya eso lo han mencionado unas cuantas personas de las que se han sido entrevistadas. Sí, entonces ahí viene en el año 1995 mi certificado más valioso, el de instructor de primer auxilio básico, junto contigo, Aldrin Santiago. Sí, yo estaba voceando atrás. Eso es favoritismo. Y a ti ahora. Sí, cuando te llamaron a ti. Esto me quedé callado, no puedo decir nada. Perdón, Alex, alguien subió, y no sé si fue alguien o tú mismo, la foto de un CPI dado en la UMPU. ¿Recuerdas el año? Sí, ese fue el año 1995. Capacitación antes de titularte como instructor de PAB o después de titularte como instructor de PAB. Nos titulamos en octubre del 95 y el CPI fue en noviembre del 95 en la Universidad Pedro Enrique Ureñas, UNFU. Una anécdota jocosa, por eso quería tener bien claro esas dos fechas. Previo al CPI, tan pronto ustedes dos se titularon, armaron el curso de PAB, Primeros Auxilios Básicos, en papelógrafo. Claro. Luego ambos van a CPI y cuando vienen, la primera acción es romper el papelógrafo que habían hecho y que era tan codiciado dentro de la camada de instructores. ¿Recuerdas esto y puedes hablar al respecto? Aldrin y yo, en el 94, formamos un dúo con un solo objetivo: por lograr certificarnos como instructor. Y logramos crear una filosofía o fortalecer una filosofía de entrenamiento y del curso de primer auxilio básico, que el que pasaba por las manos de nosotros dos en ese entonces podía comerse un león. Y gracias a Dios, en el año 95 yo me siento muy orgulloso porque nos certificaron a los dos juntos. Yo creo que fue la certificación más esperada y la que dentro de la generación de nosotros dejó más historias y mejores monitores que hoy pueden estar dando y viviendo de esa profesión. Ahí estuvo, por ejemplo, yo tenía como monitor a César Camaño. Ese era el monitor mío. César Andrés Camaño. Díaz me dijo que sí, que viene la entrevista, pero está caminando por aquí, por unos senderos bien conocidos. Está preparándose para hacer una ruta al sonido. Ya él lo hizo, pero vuelve ahora con más personas hacia acá. Sí. De que esa ruta es larga. Pero un poquito para atrás, por favor. ¿De quién fuiste monitor previo a ser titulado como instructor, Alex? Claro que pasé por sus manos, de mi papá en la formación, que es Félix García Ogando. Estuve de la mano de Alejandro Valverde, que gracias a Dios Alejandro confió, me dio la oportunidad, y los cursos
que él sabía que necesitaba un poco de chispa y energía, siempre me llevaba o me mandaba a impartirlo. Me recuerdo uno muy especial que estaba dando el doctor Alejandro Amado Báez a los equipos SWAT de la policía en operaciones especiales. Y por una situación de compromiso de él, no pudo continuar y me mandaron a sustituirlo. Y cuando yo llegué, repasé, pero los policías no habían entendido nada hasta que yo llegué. ¿Por qué? Por la parte técnica. No, Alejandro hablaba la parte muy médica, muy técnica, y tuvimos que llevarlo al lenguaje y al nivel de los policías. Aplatanarlo. En eso nos caracterizábamos Aldrin, usted y yo, en llevarle la formación a cada nivel en su justa dimensión, y darle lo que ellos querían, lo que necesitaban y lo que requería cada curso y cada personal de emergencia. Exactamente. Okay. Entonces, tuviste 3 mentores en el área de PAB más o menos adecuado. Correcto. Y aparte de algo que yo aprendí de Julio de Peña, fue la paciencia y la humildad para evaluar. Julio de Peña, yo me recuerdo que en el examen de PAB era Julio de Peña, Ramón Reyes y mi profesora Alexander Pacheco. Y yo repetí mi examen de PAB. Y Julio de Peña me dijo, ven al otro día junto con un grupo, porque era algo nuevo. Yo era un niño en ese momento. Y Julio de Peña se sentaba con cada estudiante a enseñarle, a corregirle, a tener paciencia con eso. Eso lo aprendí posterior y lo ejecuté con mis alumnos. Ok. ¿Tuviste en algunas de las atenciones de desastre en ese tiempo, en algún desastre de esa época? Bueno, tuvimos la tormenta Gordon, Ciclón George. La anécdota que habla Laura Sosa de la ambulancia que se quedó, Laura Sosa andaba conmigo en la ambulancia, en una Nissan Patrol. Se quedó en la Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Rical. Y de ahí yo nunca pensé ver una inundación, vamos a decir, en ese tramo de avenida. Y la ambulancia se apagó y tuvimos que empujarla hasta Santo Domingo Motor, hasta la Kennedy. 11, 12 de la noche. Ok, tú era el que iba voceando todo el camino que Laura se estaba riendo. Claro, porque era en medio de un huracán, nosotros incomunicados, porque las antenas de radio de nosotros, de la central, se habían caído. No teníamos comunicación. Lo que más podíamos tener era un beeper en ese momento. Y teníamos que llevar el ánimo para poder empujar la unidad y llegar a un lugar seguro, que era la central. En esos días, si alguien me pinchaba con un puñal de acero, yo creo que rebotaba de lo incómodo, lo enfadado que yo estaba con las decisiones tomadas previo a ese huracán, al paso de ese huracán. Pero eso es material, eso es harina de otro costal. Cada vez que alguien menciona la vicisitud de que pasó esa noche o ese día cuando entraba y precisamente entrando el huracán, eso me pone de puntas, me enfurece de una manera que ustedes no se imaginan. Pero en ese momento yo me recuerdo que yo tuve que subir a la torre. Se había dejado una cuerda amarrada arriba
de prevención y yo tuve que subirme a la torre a asegurar la única antena, yo creo que unas 4 bahías, que nos estaba sirviendo a nosotros. A media, 8 de la noche más o menos. Esas eran de las cosas que uno tuvo que salir. Y después que bajé esa ambulancia, que era creo la ficha 9, que todo el tiempo daba problemas. Pero bueno, dejémoslos ahí. Entonces, estuviste en esas desastres. ¿Y qué continúa haciendo Polanco después? Bueno, en el 96 continuó fortaleciendo la parte de respuesta y entramos al curso de salvavidas. 1996. Sí, me recuerdo, entré también ahí también. Sí. Ese fue el contacto Que se daba con el cloro que jamás ha vuelto a detenerse. Aún sigo dentro del cloro. Era el curso de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche en el Olímpico, y los domingos para las caletas de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y el examen final en Playa Caribe. Un examen inolvidable. Del día entero. Prácticamente amanecíamos ahí y nos íbamos también después que caía el sol. Todo eso, recuérdese que era en vehículos alquilados, públicos. Ahí se daba el examen final, había que contar las olas. Me recuerdo dos malas y una buena. Y agarrarse de los arrecifes, subir, luego de ahí entrar, y en la salida en mar abierto era que se daba el examen, la práctica de agarre, la estabilización del paciente. Me recuerdo que me tocó sacar a uno que se puso malo o mala, y me dice Alemán, sácalo que no aguanta. Y cuando le di hacia afuera, que llego, él venía durmiendo así con de su madre. Y me dice, no, vamos para adentro de nuevo. Yo, si te vuelvo a meter y me mandan a sacarte, te voy a ahogar. Qué barbaridad. Después de este curso, entonces, siguen las capacitaciones para Alex Polanco. Viene la primera jornada internacional de medicina prehospitalaria y emergencia de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, que la fundó Amado Alejandro Báez. Ok. Una jornada, ¿dónde se dio eso? Fue en un hotel de Santo Domingo. No preciso el lugar. No preciso el lugar. Ok, y después viene el BTLS, que se dio en UNIBE. No, fue que yo tomé el anterior. Se dio en UNIBE. Luego de ahí vienen los cursos de desastre. En el año 97 se comenzó la institución a trabajar todo lo que era preparativo de desastre. El manejo de los recursos, el manejo de la emergencia, y entró en una etapa de colaboración en ese entonces con obras públicas y la presidencia de la República. Que no estaba mal porque era una gestión que se necesitaba, ya que teníamos, o tiene todavía la isla, unas visitas casi anuales de diferentes fenómenos. Sí, que tenemos, gracias a Dios, yo entiendo que más de 15 años que no hay un ciclón que penetre al país. Bueno, sí, hay que decirlo, hay que decirlo bajito. Han pasado últimamente, hace 5 o 6 años, pero tormentas, no ciclones como tal. Ok. Luego de ahí creo que me recuerdo.
¿En qué año es que viajas fuera del país en jornada de capacitación? En el año 97 viajamos a la ciudad de Guatemala a un curso organizado por el Metro de Miami, la USAID, en el cual estábamos sujetos a viajar Aldrin y yo, que éramos los que estábamos manejando la parte de capacitación de la escuela, pero por situaciones administrativas, Aldrin no pudo viajar y en su lugar fue Sócrates Riviera Sabiñón, el cual no completó la formación. Hizo nada más el curso de asistente de primer auxilio avanzado. Y llevaba dos partes esa capacitación. Sí, llevaba una primero del curso de primer auxilio básico con oxígeno. Eso era ese curso. Pero una evaluación diaria donde usted tenía que sacar mínimo 85. Si sacaste menos, no pasaba a la segunda etapa, que era el taller de instructores de primer auxilio avanzado. Ok. Eso fue APAA. en agosto del 97, en la ciudad de Chimaltenango, Guatemala. Ok. De ahí regresas, entonces, ¿qué continúas haciendo? Ahí entré a lo que estaba ya continuando la subdirección de la escuela de capacitación. Entro ya en una parte de formación universitaria también, estudiar derecho, pero por situaciones administrativas de manejo político, renuncié de lo que era la subdirección de la escuela de capacitación de la Cruz Roja. ¿Cómo te fue en ese entonces ahí? Bueno, era una situación de manejo que no estábamos de acuerdo con esa parte. Me recuerdo que era un manejo que teníamos que llevar de manera entre la diplomacia, el deber ser y el tratar de salvar y mantener lo que era el trabajo de cada uno de nosotros en pro de la sociedad, de la humanidad. Distanciado totalmente de la parte política. En ese entonces era manejada por el doctor Agustín Montero Encarnación, que fue designado en el año 1996, pero estos trabajos eran todo el tiempo de manera voluntaria. Nunca, después de salir de comunicaciones, nunca cobré un peso en la institución. ¿Trabajabas en comunicaciones? Sí, en el año 94, 95, Edwin Olivares me dio la oportunidad de entrar como empleado a la institución en el departamento de radiocomunicaciones, porque ya estábamos tomando responsabilidades dentro de lo que era la brigada de rescate y por razones de trabajo no podía contar mucho conmigo. Entonces me dijo, te necesito aquí, y consiguió esa oportunidad y entré a trabajar como radiooperador. En ese entonces, en el año 95, estaba mi compañero Lorenzo, que vivía en Sabana Perdida, Héctor y yo éramos Melián. los tres operadores del departamento. Yo, un muchacho acabado de salir del colegio. Estoy hablando del 94, 95. Mi primer trabajo del Estado fue ese. Ok. Párame la película, párame la película. ¿Y en qué momento entras a aeroportuaria? Una situación compleja entre Rafael Espada, que era el director del departamento, archirrival de Edwin Olivares, quiso hacerle una mala jugada
yo no estuve de su parte y le dije, si usted lo quiere hacer, hágalo usted. Y entonces ahí lo cancelan a él y para evitar situaciones me fui yo con él. Ok, Me eso fue. cancelaron en ese entonces. ¿En qué año fue eso? Porque también 95. yo entré también ahí, creo, 95. allá los bomberos del aeropuerto. No, tú entraste en el año 96 a el Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto Internacional de las Américas, después de mí. El CCCI, El Servicio de CCCI Extinción de Incendios. número 41 era yo. Ok. Pero, ok, ya finalmente respondiste la pregunta, porque la pregunta fue ¿en qué momento entras a aeroportuaria? Gracias. Por una recomendación de Atahualpa Harry Davis y Edwin Olivares, ahí trabajábamos cada 3 días. Uno en los Bomberos de las Américas y los otros 2 días en Cruz Roja. Pero estuvo bueno O eso sea entonces. que aparte de haber cursado o surcado por todos los estamentos de la Charlie Roma Dinamarca, también fuiste bombero, aunque no estructural, pero sí de aeroportuario. Me recuerdo, no, y soy actualmente bombero, me recuerdo que ese día entramos 8 a aeroportuaria y cada uno decía, yo soy de la Mella, yo soy de la Kennedy, yo soy de tal sitio, y cuando, ¿y usted quién es? Yo con 130 libras, digo, yo soy de Cruz Roja. Dice, ya, allá esto está tan malo que los bomberos no lo mandan completo por la contextura física mía. Y me pusieron, al único que pusieron a hacer una prueba de lanzamiento de manguera fue a mí. A todos los despacharon y me dejaron a mí con 2 tanques de manguera. Tire y empalma, 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 corre aquí, vuelve en palma. Y a las 6 de la tarde me dice, coño, ¿qué vamos a hacer? Llegó un fax con el currículo mío y dice, ¿quién es Polanco? Y digo, aquí, señor. Bueno, hay problema. De ahí duré nada más, tuve una corta estadía, duré aproximadamente 6 meses, porque ingresé entonces, me llamaron de la Pucamaima a iniciar la carrera de Derecho. Fue una salida, uno de los trabajos del cual me despedí con más tristeza, porque no quería irme de los bomberos del aeropuerto. Era una familia. Y recuerdo que el comandante me dijo, vete porque allá es que está tu futuro, no aquí. Y caminé hasta la salida llorando y dejé a Aldrin allá porque esa era la otra que tenía a Aldrin y a Luis Ángel Padilla como compañeros, pero mi hermano era Aldrin Santiago y fue una despedida muy, muy triste. Es por esto que al principio tenía mucho trabajo en hacerte la introducción. Creo que a boca llena puedo decir que Alex Polanco o Stalin Alexander Polanco Abreu, de la época moderna, fue y es uno de los socorristas más completos. No solo porque, como muchos de los mejores socorristas que han pasado por dicha institución, se inició en juventud, sino que fue pasando de unidad en unidad, de departamento en departamento, hasta llegar a ser inclusive uno de los más altos estandartes o a ostentar, que es difusión, porque Sí. francamente difusión no era para todo el mundo. No, ya difusión fue en la postrimería de mi época dentro de la institución, aproximadamente el año 2000. Ya ahí comienzo a tener una participación más pasiva en cuanto a lo que era ya la visión de la institución. Entro en ese entonces, mal no recuerdo, a dirigir
el Departamento de Difusión del Distrito, junto con Rosa, en el año 2000, que participé en el 4º curso de capacitación para difusores en Boca Chica en ese entonces. Ok, Polanco, de todos esos años y todas esas capacitaciones y todas esas personas que tuvieron contacto contigo, ¿siente alguna especial conexión con algunos de ellos? ¿Quiénes son esos? Es que hay una situación, por ejemplo, lo que fue o lo que es Ogando, Félix García Ogando, mi profesor e instructor de toda la vida, Olivares, tengo que decirte que para mí Olivares es una persona que vale mucho en el sentido de que nos dio la oportunidad a todos de pertenecer y de llegar y de tener un espacio, porque en esa época fue una época muy difícil para mí, de los años 92 al 96, familiarmente. Y mi refugio y mi lugar, mi albergue, era la Cruz Roja. Y Edwin veía en muchos de nosotros la situación sociofamiliar que estábamos pasando y nos daba la oportunidad de estar ahí. Y yo, a boca llena, digo, yo duré 3 años viviendo en la calle, como quien dice, y el lugar donde tenía un colchón para tirar en el piso era dentro de Cruz Roja. Y por eso no es que no le doy valor a lo material, pero soy feliz con pocas cosas. Ok, entonces podríamos decir que Aparte ya de lo que fueron buenos y grandes compañeros, recuerdo Sierra 12, Oliver Puello, que era un tremendo atleta, voluntario, pero una persona que tú lo veías y decías, ¿qué hace este tipo acá? Y cuando entrenaba era capaz de todo. Iván Gómez, uno de los primeros dos dominicanos que escaló el pico o el Monte Everest. Luego de ahí, triste, Ricardo Lamut, que murió en un accidente al cual asistimos, Gando y yo, a esa emergencia. Fue la emergencia que más me marcó, porque vi morir a un compañero. Y le tocaba esa noche conmigo. Luego de ahí, estábamos en medio del curso de PAA. Entraste tú, hicimos una mancuerna que hasta la fecha, el vínculo familiar y de hermandad de Aldrin y yo, eso me marcó el corazón. Luego de ahí, César Camaño, que fue un monitor, el cual para mí se llenó de humildad para aprender y desaprender muchas cosas que en ese momento era un popi. Y César decidió desarrollar sus talentos bajo la dirección y aprendizaje mío, el cual aprendí de otros. Él lo multipliqué con él. Eugenio Fañas, Pantaleón, un gran amigo y hermano. Yo creo que Cruz Roja no ha marcado. En estos días hubo un periodista aquí en Asua que tuvo un accidente y murió su mamá y él estaba grave y había que trasladarlo. Y yo solamente llamé a una persona que es el corresponsal de SIN aquí, le dije, llámate a ese señor, a ese doctor, dile que yo te mandé, que fue al doctor Franklin Gómez. Y nada más hizo llamarlo, estaba haciendo algo, mándelo. Y esos son de los vínculos y los tesoros que nos dio la institución, de crear hermandad, no importa el tiempo que tengamos o tenemos sin vernos, solamente con una llamada nos activamos y le damos play. Muy cierto. Muy cierto. Bueno, es que los nombres que se manejan de esa época siguen siendo los mismos, siguen siendo sonoros,
pero no es por sonoros, es simplemente porque allí se sudó, allí se corrió, allí Es que se pasó hambre y no, allí hambre no se pasamos. creó la hermandad. Hambre Se no sangró. pasamos. Exactamente, Hambre también. no pasamos porque siempre teníamos la mata de coco, la mata de Sí, manzana de oro, es el estado homínido que yo le digo. Homínido socorritus, las socorritus matitas de mango angulus. que estaban detrás de transportación, que eran intocables supuestamente, pero vivimos, comíamos, hacíamos, recuerdo, casi 20 libras de arroz los viernes y todavía el domingo estábamos comiendo de ella. No pasamos hambre. Socorritus Ah, hominidus. Eso era la etapa sí. en que estábamos de recolección de frutas. Sí. Alex, Exactamente. solo me resta darte las gracias en partida triple. Gracias primero por haber sacado este tiempo y compartir con todos los radioescuchas y nosotros tus experiencias en Charlie Roma, Dinamarca, Cruz Roja Dominicana. Segundo, por no haber defraudado ese voto de confianza que depositamos en ti. Y tercero, que creo que es el mayor, por haber dedicado tu, una parte importante del tiempo de tu vida a la institución que es por excelencia el hombre al servicio del hombre o el humano, el ser humano al servicio de la humanidad. Gracias, hermano. Exactamente. Muchas gracias. No sin antes decir que lo que yo soy hoy, en lo humano, en lo profesional, lo debo a esa emplanada de la institución. Y a veces camino en la calle y voy a la ciudad y amanezco frente a la Cruz Roja, porque me siento seguro. Ahí en la calle amanezco, me paro y duermo ahí, recordando a gente que nos ayudó muchísimo, como Pedro Álvarez del Tapíter, mi hermano Sergio, que en paz descanse, que cada vez que yo lo llamaba le decía, Sergio, mira, para allá va una persona, necesito que me ayude. Siempre me dijo, dale, hermano. Y nada, Dios nos siga bendiciendo y abriendo los caminos donde quiera. Amén. Amén. Esto vuelvo a recordarles a todos que es una forma de darnos el abrazo nosotros mismos, de reconocernos nosotros mismos nuestro trabajo, porque lamentablemente más nadie lo hará. Y traer recuerdos que no ha sido tan incómodos que otros crean. Y hoy lo estamos rectificando porque con esa avalancha de las personas decirnos que eso tiene que ser mentira, tal vez comenzamos a decirnos nosotros mismos, pues fue mentira lo que viví. Pero esto nos afianza nuestro recuerdo, nos afianza lo que somos y seguimos creciendo. Gracias, Stalin Polanco, por tus palabras. Sé que fueron un poco melancólicas, pero eso es lo que buscamos. No quedarnos ahí, sino seguir más adelante. Pero si no conocemos el pasado, ¿cómo podemos seguir caminando? Amén. Gracias, Radio Escucha, por estar con nosotros en esta nueva entrega y estén ahí atentos que seguiremos con otras más. Mil gracias. Buenas noches. Buenas. Amén.